Presionamos un interruptor o empujamos un enchufe y ¡voilá! Electricidad a demanda en nuestras casas. Pero ¿cuál es el camino que sigue la electricidad? Desandemos sus pasos desde nuestro enchufe. En el cajetín o caja de protección de tu casa, los contadores miden cuánta energía gastas. La electricidad a nuestra casa ha llegado por cable desde una torre de alta tensión. Hasta ahí llega nuestra vista. En las torres de alta tensión u otros emplazamientos soterrados es donde disminuye la tensión de la electricidad que reciben hasta los 120 o 240 voltios a los que estamos acostumbrados. En una subestación previa se ha bajado la tensión para que se sitúe entre los 2000 y los 13000 voltios. ¿Pero con qué tensión llega entonces la electricidad hasta este punto? Un paso más atrás, en un transformador elevador, se ha subido la tensión para que pueda viajar grandes distancias a través de un cableado muy bien aislado. Según el país, la tensión puede llegar hasta los 756.000 voltios. El lugar de procedencia de esta electricidad, a la que se le sube el voltaje, es un generador que ha transformado energía mecánica en electricidad. La energía mecánica ha sido generada a su vez por una turbina. La turbina hace girar un gran imán dentro de un cable de cobre. La mayor parte de la electricidad que utilizamos se produce por medio de turbinas. ¿Y qué impulsa la turbina? Vapor o gas, en la mayor parte de los casos, procedentes del calor producido por las centrales de energía a partir de fuentes de energía primaria. La central térmica solar transforma la energía del sol en calor que convierte el agua en vapor. La central geotérmica sigue el mismo proceso a partir del calor de la Tierra. Un reactor nuclear también produce calor a partir del uranio, que evapora el agua que hará moverse a la turbina. Las centrales eléctricas a base de carbón, biomasa y gas hacen moverse la turbina productora de energía mecánica, que el generador convertirá a su vez en eléctrica, produciendo vapor o gas. La energía hidroeléctrica utiliza las caídas del agua para hacer girar las palas de una turbina. Un aerogenerador es una turbina que transforma el viento en movimiento. Las aspas de un aerogenerador son en realidad la hélice de una turbina. Información sobre fuentes primarias. Más del 40% de la electricidad del mundo aún se produce mediante la combustión de carbón. Un 20% de la electricidad del mundo se produce quemando gas natural. Un 18% de la electricidad la proporcionan las presas hidroeléctricas. Solo un 15% de la electricidad mundial lo proporcionan las nucleares. 50 días de sol que recibe la Tierra contienen la misma cantidad de energía que todo el petróleo, el carbón y el gas natural del mundo. España es la segunda potencia eólica del mundo. Un 8% de la energía que se utiliza en el Estado procede del viento. 280.000 veces mayores que el consumo anual de energía primaria en el mundo son los recursos geotérmicos globales. Entre 120 y 180 grados de temperatura se debe alcanzar con el calor de la Tierra si se trata de producir electricidad con un rendimiento aceptable. Hasta 400 grados de temperatura se pueden conseguir con la energía geotérmica de altas temperaturas. Las fuentes geotérmicas de temperatura más baja son muy apropiadas para los sistemas de calefacción urbana. Biomasa. Es la energía obtenida a partir de la fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos de origen biológico procedentes de la agricultura, incluidas las sustancias de origen vegetal y de origen animal, de la silvicultura y de las industrias conexas, incluidas la actividad pesquera y la acuicultura, así como la fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales y de los combustibles sólidos recuperados. La producción de energía eléctrica a partir de biomasa se puede obtener de distintas maneras. Centrales de biomasa para la producción exclusiva de electricidad, centrales de cogeneración de biomasa en las que se obtiene electricidad y calor, y centrales térmicas convencionales, co-combustión, en las que la biomasa sustituye parte del combustible fósil. Un 56% ha aumentado el consumo eléctrico en España en 14 años. Consumo fuera de la electricidad, energía primaria. El 86,5% de la energía primaria que actualmente utilizamos en la Tierra la proveen el petróleo, 36,5%, el carbón, 27%,
y gas natural, 23%. Estos tres combustibles juntos constituyen la mayor causa del calentamiento global. Que un 20% del consumo total de energía sea cubierto por las renovables es el objetivo que se ha planteado la Unión Europea para 2020. Consumo de petróleo por habitante y año en el mundo. 7,7 toneladas de petróleo se consumen de media en Estados Unidos por habitante y año. 3,7 toneladas de petróleo se consumen de media en Europa por habitante y año. 0,7 toneladas de petróleo se consumen de media en los países en vías de desarrollo por habitante y año. Tabla de litros de agua consumida por megavatio hora de energía por las siguientes centrales. Eólica, casi cero. Solar fotovoltaica, casi cero. Gas, 447.761. Carbón, 1.249.2082. Nuclear, 1.684.3.293.